Capítulo 11. Hasta ahora hemos carecido de escuelas que respondan perfectamente a su fin. 1. En extremo presuntuoso parecerá seguramente el hacer esta afirmación, pero invito a considerar el caso y te hago, lector, juez de él, quedándome con el papel de actor. Llamo escuela, que perfectamente responde a su fin, a la que es un verdadero taller de hombres, es decir, aquella en la que se bañan las inteligencias de los discípulos con los resplandores de la sabiduría para poder discurrir prontamente por todo lo manifiesto y oculto, en la que se dirijan las almas y sus afectos hacia la universal armonía de las virtudes y se saturen y embriaguen los corazones con los amores divinos, de tal modo que todos los que hayan conocido la verdadera sabiduría en escuelas cristianas vivan sobre la tierra una vida celestial. En una palabra, escuelas en las que se enseñe todo a todos y totalmente. 2. ¿Pero hay alguna escuela que se haya propuesto llegar a este grado de perfección, cuanto menos que lo haya conseguido? Para que no se nos diga que perseguimos ideas platónicas o que soñamos una perfección que no existe y que tal vez no podamos esperar en esta vida, vamos a demostrar con otros argumentos que las escuelas deberían ser como dejamos dicho y no como son hasta ahora. 3. Lutero, en su exhortación a las ciudades del imperio para que erigiesen escuelas en el año 1525, exigen respecto a ellas, entre otros, estos dos requisitos. Primero, que en todas las ciudades, plazas y aldeas se creen escuelas para educar a toda la juventud de uno y otro sexo, como nosotros razonamos en el capítulo 9 que debería hacerse. De tal manera que aun aquellos que estuviesen dedicados a la agricultura o a los oficios, acudiendo diariamente a la escuela durante 2 horas, se instruyesen en letras, costumbres y religión. Segundo, que se establezcan las escuelas con algún método, mediante el cual no solo se les haga huir de los estudios, sino que por el contrario, se les atraiga con toda suerte de estímulos. Y conforme dice que no experimenten los niños menor placer en los estudios que el que gozan jugueteando el día entero a las nueces, la pelota o la carrera. Así se expresa. 4. Consejo extremadamente sabio y digno de varón tan esclarecido. Pero, ¿quién no ve que, hasta ahora, no ha pasado más allá de su opinión? ¿Dónde están esas escuelas universales? ¿Dónde se encuentra el método suave que preconiza? 5. En cambio vemos todo lo contrario, puesto que todavía no se han creado escuelas en las localidades pequeñas, aldeas o lugares. 6. Donde existen escuelas no son justamente para todos, sino para algunos pocos, los más ricos en realidad, porque siendo caras, los pobres no son admitidos a ella, a no ser en algún caso por la compasión de alguno. Y en ellas es fácil que pasen y se pierdan algunos excelentes ingenios con daño de la Iglesia y de los estados. 7. Para educar a la juventud se ha seguido, generalmente, un método tan duro que las escuelas han sido vulgarmente tenidas por terror de los muchachos y destrozo de los ingenios, y la mayor parte de los discípulos, tomando horror a las letras y a los libros, se ha apresurado a acudir a los talleres de los artesanos o a tomar cualquier otro género de vida. 8. Los que se quedaron, unos, obligados por la voluntad de sus padres o instigadores, otros, con la esperanza de obtener en algún tiempo alguna dignidad a causa de las letras, otros, por fin, movidos por un espontáneo impulso hacia estas profesiones liberales. No obtuvieron su cultura sino de un modo poco serio, nada prudente, más bien de mala manera y falsamente, pues lo que principalmente debía arraigarse en sus almas, la piedad y las buenas costumbres, se descuidaba por completo. No hubo el menor cuidado acerca de esto en todas las escuelas. Y lo mismo en las academias, que convenía que fuesen la cumbre de la cultura humana. Tanto que muchas veces, en lugar de mansos corderos, salieron de allí asnos salvajes, indómitos y petulantes mulos, y en lugar de inclinación encaminada a la virtud, sacaban una afectada urbanidad de costumbres, algún lujoso y exótico vestido y los ojos, las manos y los pies diestros para todas las humanas vanidades. ¿Cómo se le iba a ocurrir a nadie que aquellos pobres hombres instruidos durante tan largo tiempo en las letras y en las artes habían de ser modelos para los demás mortales de templanza, castidad, humildad,
humanidad, prudencia, paciencia, continencia, etcétera. ¿Y de qué provenía esto sino de que en las escuelas no se plantea cuestión alguna acerca del bien vivir? Testimonios de ello son la disoluta disciplina de casi todas las escuelas, las licenciosas costumbres en todos los órdenes, las quejas, suspiros y lágrimas de muchos piadosos varones. ¿Habrá aún quien defienda el estado actual de las escuelas? Estamos invadidos desde nuestro origen por una enfermedad hereditaria que, desdeñando el árbol de la vida, nos lleva a desear desordenadamente el árbol de la ciencia tan solo. Guiadas las escuelas por este desordenado apetito, no han hecho hasta ahora más que perseguir la ciencia. 9. Y aún para conseguir esto, ¿qué orden se ha seguido? ¿Con qué éxito? En realidad, de tal manera que lo que la mente humana es capaz de conocer en el espacio de un año, entretenía durante 5, 10, muchos. Lo que puede infiltrarse e infundirse suavemente en las almas se introducía violentamente, o mejor se embutía y machacaba. Lo que podía ser expuesto clara y lúcidamente se ofrecía a los ojos de modo obscuro, confuso, intrincado, como verdaderos enigmas. 10. Callándome lo actual, apenas se vio jamás alimentado el entendimiento con la verdadera esencia de las cosas. Se le llenaban las más veces con la corteza de las palabras, una locuacidad vacía y del oro, y con la paja o el humo de las opiniones. 11. Si nos fijamos en el estudio de la lengua latina, aunque no sea más que a la ligera y como ejemplo, gran Dios, qué intrincado, trabajoso y prolijo lo han hecho. Cualquier aguador, cantinero o zapatero de viejo, entre los oficios de baja condición, culinaria, militar o de cualquier otra índole, aprenden antes una lengua diferente de la suya, que los alumnos de las escuelas con gran tranquilidad y sumo esfuerzo llegan a conocer tan solo la latina. ¿Y con qué aprovechamiento tan distinto? Aquellos al cabo de unos pocos meses ya charlan de lo lindo sus idiomas. Estos, después de 15 y aún 20 años, sostenidos con los andadores de sus gramáticas y diccionarios, apenas sí pueden expresar en latín unas pocas cosas, y esto no sin duda y titubeos. ¿De dónde puede provenir esta lastimosa pérdida de tiempo y trabajo, sino de un método vicioso? 12. Con sobrada razón escribe acerca de esto el ilustre Eilardo Lubin, doctor en Sagrada Teología y profesor en la Academia de Rostock. La forma corriente de educar a los muchachos en las escuelas me parece ciertamente como si se hubiese mandado a alguno que, concentrando su trabajo y estudios, averiguase el modo y manera que tanto los profesores como los alumnos no llegasen a conocer la lengua latina sino a fuerza de grandísimo trabajo, de inmenso fastidio, de infinito esfuerzo y a costa de un largo espacio de tiempo. Cuanto más repito una cosa o la repaso de mala gana, tanto más me exacerbo y estremezco en todo mi ser. Y afirma a continuación, y reflexionando no una vez sola, sino con frecuencia acerca de esto, confieso que he llegado a pensar que estoy completamente persuadido de que algún genio maligno, enemigo del género humano, ha introducido este método en las escuelas. Esto dice este autor, a quien he querido citar aquí como uno de los muchos testimonios entre las gentes más preclaras. 13. Aunque, ¿qué necesidad tenemos de buscar testigos? Lo somos todos los que hemos salido de las escuelas y academias con un ligero barniz literario. Entre muchos miles yo mismo soy uno, mísero hombrecillo, cuya riente primavera de la vida, los florecientes años de la juventud pasados en las vaciedades escolásticas fueron desdichamente perdidos. Ah, cuántas veces, después que me ha sido dado comprenderlo mejor, me ha llenado el pecho de suspiros, los ojos de lágrimas y el corazón de pena el recuerdo de la edad perdida. Ah, cuántas veces el sentimiento me obligó a exclamar, oh, si Júpiter me devolviera a los años pasados. Pero todos esos deseos son inútiles. El día que pasa no ha de volver. Ninguno de nosotros, cuyos años pasaron, vuelve a hacerse joven para rehacer su vida e instruirse con mejor provecho. No hay ningún remedio. Solo nos resta una cosa. Solamente hay una cosa posible, que hagamos cuanto podamos en beneficio de nuestros sucesores. Esto es, que conociendo el camino por el que nuestro preceptor nos ha inducido a error, señalemos el medio de evitar esos errores. Hagamos esto en el nombre y con la guía de aquel que es el único que puede contar nuestros defectos y corregir nuestras desviaciones. Capítulo 12.
Las escuelas pueden reformarse para mejorarlas. 1. Es penoso y difícil, y casi tenido por imposible, curar las enfermedades crónicas. Si alguien descubriese un remedio que hiciese esperar tal cosa, ¿habría enfermo que lo rechazara? ¿No desearía tenerle a mano cuanto antes? Sobre todo si ve que su médico no procede con temeridad, sino con fundada razón. Así también nosotros vamos a proceder en nuestro petulante propósito manifestando, primero, ¿qué prometemos? Y después, ¿con qué razones? 2. Prometemos una organización de las escuelas con la que, 1. Pueda instruirse toda la juventud, a no ser aquella a quien Dios negó el entendimiento. 2. Y se instruye en todo aquello que puede hacer al hombre sabio, probo y santo. 3. Se ha de realizar esta preparación de la vida de modo que termine antes de la edad adulta. 4. Con tal procedimiento, que se verifique sin castigos ni rigor, leve y suavemente, sin coacción alguna y como de algún modo natural. Así como el cuerpo vivo efectúa el aumento de su estatura sin disgregación ni distensión de los miembros, puesto que si con prudencia se aplican los alimentos, remedios y ejercicio, el cuerpo obtiene su estatura y vigor poco a poco, sin sentir de igual modo si al espíritu se le aplican sus alimentos, remedios y ejercicios. Espontáneamente se transforma en sabiduría, virtud y piedad. 5. Que se le prepare para adquirir un conocimiento verdadero y sólido, no falso y superficial. Es decir, que el animal racional, el hombre, se guíe por su propia razón, no por la ajena. No se limite únicamente a leer y aprender en los libros pareceres y consideraciones ajenos de las cosas, o a retenerlas en la memoria y recitarlas, sino que sea capaz de penetrar hasta la médula de las cosas y conocer de ellas su verdadera significación y empleo. En igual medida hay que atender a la solidez de costumbres y piedad. 6. Que esta enseñanza sea fácil en extremo y nada fatigosa, bastando 4 horas diarias de ejercicios públicos y de suerte que un solo preceptor sea bastante para instruir a 100 alumnos con 10 veces menos trabajo que el que actualmente emplean con uno solo. 3. ¿Quién creerá esto antes de verlo? Sabida es la condición de los mortales que antes de que sea descubierta alguna nueva cosa, se preguntan admirados cómo se podrá descubrir, y después de inventada se admiran de que no lo haya sido antes. Cuando Arquímedes prometió al rey Hierón arrastrar al mar, con una sola mano, una enorme embarcación que no podían mover algunos cientos de hombres, fue acogido con risas, pero al verlo después se mudó la risa en asombro y estupor. 4. Ningún rey, excepto el de Castilla, quiso escuchar a Colón que vislumbraba nuevas islas en Occidente, y menos aún ayudarle un poco intentándolo. Sus mismos compañeros de navegación, según refiere la historia, perdieron muchas veces la esperanza y en poco estuvo que arrojasen a Colón al mar y tornasen sin concluir su empresa. Y sin embargo, después de descubierta tan extensa porción del mundo, nos admiramos todos ahora de que durante tanto tiempo haya podido permanecer oculta. Aquí viene bien una graciosa ocurrencia del mismo Colón, que durante un banquete era objeto de frases mortificantes por parte de los españoles, que envidiaban al italiano la gloria de tan gran descubrimiento, y cómo, entre otras cosas, llegase a oír que el descubrimiento del otro hemisferio no era debido a la ciencia, sino a la casualidad y que, por lo tanto, otro cualquiera podría descubrirle. Propuso este sutil problema. ¿De qué modo podría un huevo de gallina sostenerse en pie sobre uno de sus extremos sin ningún otro apoyo? Todos lo intentaron en vano, y entonces él, golpeándole ligeramente sobre un plato, quebró un poco la cáscara y se hizo tenerse en pie. Rieron todos, exclamando que también podrían hacerlo ellos, a lo que les contestó Colón: podéis ahora porque habéis visto que podía ser. ¿Por qué no lo hicisteis antes que yo? 5. Lo mismo hubiera ocurrido seguramente si Juan Fausto, el inventor de la tipografía, hubiese empezado a exponer su invento diciendo que era la manera con la que un solo hombre podía escribir en 8 días muchos más libros que 10 pertísimos copistas en un año, resultando los libros escritos con toda elegancia, todos los ejemplares iguales, hasta en lo más mínimo, y corregidos en todo con tal que uno de ellos lo estuviese, etcétera. ¿Quién le hubiera creído? ¿A quién hubiera parecido todo esto un verdadero enigma, una vana y ridícula jactancia? Y no obstante,
Ahora es una cosa evidente hasta para los niños. 6. Si Bartoldo Schwartz, inventor de las máquinas broncíneas, se hubiera dirigido a los saeteros con estas palabras: vuestros arcos, vuestras ballestas, vuestras ondas sirven para muy poco. Yo os daré un instrumento que sin fuerza ninguna de los brazos, únicamente por medio del fuego, no solo podrá lanzar piedras y hierro, sino que lo enviará mucho más lejos. Dará con más seguridad en el blanco y destrozará y derribará con mayor potencia. Ni uno solo hubiera dejado de tomarlo a risa. Tan corriente es reputar maravilloso e increíble todo lo nuevo y no acostumbrado. 7. Tampoco los americanos llegaban a imaginar de un modo cierto cómo un hombre podía comunicar sus sentimientos a otro sin haber menester la palabra o un mensajero, mediante el sencillo envío de una carta, que entre nosotros conocen hasta los más rudos. Así bien podemos afirmar que en todas partes, lo que pareció inaccesible antiguamente, sirve de risa a la posteridad. 8. No ha de acaecer cosa distinta a esta promesa nuestra. Tenemos ya el presentimiento y en parte hemos comenzado a sufrirlo. No faltará quien se admire de que haya hombres que encuentren imperfecciones a las escuelas, libros y métodos usuales, y se atrevan a prometer no se sabe qué cosas insólitas e increíbles. 9. Fácil había de sernos encontrar testigos para probar nuestro acerto, Dios mediante, porque anteriormente ya escribimos, no para el vulgo necio, sino para el prudente, que es posible llegar a conseguir que toda la juventud se instruya en letras, costumbres y piedad, sin ninguna de las molestias y dificultades que con el método corriente se ocasionan tanto a maestros como a discípulos. 10. La base de toda la demostración es una tan solo, pero es más que suficiente. Es evidente que todas las cosas se dejan fácilmente ser llevadas a donde la naturaleza las inclina. Más aún, se precipitan con un cierto deleite que se torna en dolor si se trata de impedir. 11. Nada es preciso idear para que el ave vuele, el pez nade y la fiera corra. Lo hacen, naturalmente, en cuanto sienten que tienen el suficiente vigor los miembros a tales actos destinados. No hay que hacer nada para que el agua corra por las pendientes. El fuego arda si tiene materia y aire. La piedra redondeada vaya hacia abajo y la cuadrada se esté quieta. El ojo y el espejo reflejen los objetos, si tienen la necesaria luz y la semilla germine con humedad y calor. Cada cosa tiene espontáneamente a obrar conforme a la aptitud con que fue creada, y obra seguramente si se le ayuda, aunque sea muy poco. 12. Puesto que, según vimos en el capítulo 5, los gérmenes de la ciencia, costumbres y piedad han sido puestos por la naturaleza en el corazón de todos los hombres. No hablamos de los monstruos humanos. Necesariamente se deduce que no tiene necesidad sino de un ligerísimo impulso y una prudente discreción. 13. Pero no se hace un mercurio de cualquier leño, me dirán. A lo que respondo, pero de un hombre sí se hace otro hombre, si no hay corrupción. 14. Sin embargo, argumentará alguno, nuestras fuerzas y energías interiores se enfermaron y se debilitaron grandemente por el pecado de origen. A lo que contesto, pero no se anularon ni desaparecieron. Asimismo ocurre cuando las energías corporales se debilitan, que de sobra sabemos que pueden recobrar su primitivo vigor mediante paseos u otros estudiados ejercicios. Y si bien es cierto que el primer hombre apenas fue creado, pudo andar, hablar y pensar, y nosotros no podemos hacerlo hasta que estemos enseñados por el uso, no hay de deducir por ello la conclusión de que esta enseñanza tenga forzosamente que ser intrincada y laboriosa, pues si aprendemos sin ninguna gran dificultad cuando se relaciona con el cuerpo, como comer, beber, andar, saltar, ¿por qué hemos de hallar los obstáculos en lo que hace relación al entendimiento siempre que se emplee la enseñanza adecuada? Diré más aún. Un desbravador necesita apenas unos meses para enseñar a un potro a andar, correr, saltar, girar y ajustar sus movimientos al mandato del látigo. Hace el falaz charlatán, bailar a un oso, tocar el tambor a una liebre y arar, luchar, adivinar, etc. a un perro. La frívola solterona enseña al papagayo, a la urraca o al cuervo a reproducir la voz humana o fáciles melodías. Y todo esto se verifica a pesar de la naturaleza propia de los animales y en corto tiempo. No ha de proceder el hombre, ser instruido con facilidad en aquello a que su propia naturaleza, no digo le llama o guía, sino verdaderamente le empuja y arrebata. Vergüenza causa tener que demostrarlo para que se burlen de nosotros con sus risas,
los domadores de animales. 15. Me dirán, la misma dificultad de las cosas hace que no todos puedan comprenderlas. Y digo yo, ¿dónde está la dificultad? ¿Existe por ventura algún cuerpo en la naturaleza de un color tan extremadamente oscuro que no pueda ser reflejado por el espejo si se le coloca convenientemente iluminado? ¿Hay algo que no pueda reproducirse en un cuadro si el que debe pintarlo domina el arte de la pintura? ¿Se nos puede presentar alguna semilla o raíz que no pueda ser recibida por la tierra y germinar con su ayuda, con tal de que haya quien sepa dónde, cómo y cuándo hay que hacer cada operación? Más diré, no hay en todo el mundo roca ni torre de tal altura a la que no pueda subir quien tenga pies, con tal que se empleen escaleras adecuadas o se caben en la roca escalones bien dispuestos, guarnecidos de parapetos contra los peligros del precipicio. Porque siendo muchos los que emprenden el camino con espíritu valeroso, lleguen pocos a la cumbre de la ciencia, y los que llegan no lo hacen sino a fuerza de trabajo, anhelo, desmayos y vaídos, cayendo y volviéndose a levantar. No hay que asegurar que existe algo inaccesible para el espíritu humano, sino que los escalones no están bien dispuestos. Son estrechos, llenos de agujeros, ruinosos, es decir, el método es pésimo. Es evidente que cualquiera puede llegar a la más elevada altura por grados bien colocados, completos, sólidos y seguros. 16. Dirás, es que hay entendimientos tan obtusos que no es posible inculcarles nada. Y yo te contesto, no existe espejo, por muy estropeado que esté, que no reciba las imágenes de alguna manera. No hay tabla en la que de cualquier manera no pueda dibujarse absolutamente nada, por muy áspera y desigual que tenga su superficie. A más de esto, si el espejo se encuentra cubierto de polvo o manchas, límpiese antes. Si la tabla es áspera y desigual, puede ser cepillada. De este modo ya no habrá dificultad para su uso. Igual razonamiento es aplicable a la juventud. Si se pule y estimula antes, unos serán pulidos y estimulados por los otros para que todos aprendan todas las cosas. Sigo firme en mi aserción porque firme sigue el fundamento. En esto estará la diferencia, que los más tardos se darán cuenta de algunos conocimientos y los de ingenio más vivo, extendiendo su inclinación de unas cosas a otras, penetrarán más y más en ellas y deducirán nuevas y utilísimas observaciones. Por último, hay espíritus completamente ineptos para la cultura, como hay troncos tan torcidos que no sirven para ser labrados. Nuestra afirmación es siempre cierta respecto a los espíritus de mediana condición, de los que gracias a Dios hay siempre gran abundancia. Es tan raro hallar seres en absoluto faltos de entendimiento como faltos de algún miembro por la naturaleza. En realidad, la ceguera, sordera, cojera o mala salud muy rara vez nacen con el hombre. Por lo común se adquieren por culpa nuestra. De igual modo, la extrema estupidez del cerebro. 17. Todavía llegarán a objetar. A algunos no es aptitud para el estudio lo que les falta, sino afición, y por eso es inútil y fastidioso obligarlos en contra de su voluntad. A esto respondo. Así refieren de un filósofo que tenía dos discípulos, uno dócil y otro petulante, y despidió a los dos, porque el uno queriendo no podía y el otro pudiendo no quería. ¿Qué hemos de decir si los mismos preceptores son la causa de la aversión a las letras? Aristóteles afirmó que era innato en el hombre el deseo de saber, y así lo hemos expuesto en el capítulo 5 y en el 11, que antecede. Pero bien porque la indulgencia de los padres tuerce la natural inclinación de los hijos, bien porque la presunción de los compañeros les inculca vanos conocimientos, ya también los mismos muchachos se desvían de los estímulos innatos en el alma por sus ocupaciones corteses o palaciegas, o por el espectáculo de cualquiera otras cosas exteriores. De aquí proviene que no hay deseo de lo que se desconoce y no pueden fácilmente recobrarse. Así como la lengua afectada fuertemente por un sabor no puede con facilidad distinguir otro. De igual manera, el entendimiento preocupado en un sentido no atiende suficientemente lo que provenga en otra dirección. Si intentamos corregir en tales individuos aquella torpeza adventicia y volver la naturaleza a su primitivo vigor, seguramente se aparecerá la inclinación a saber. Pero ¿piensa todo el que se dedica a formar la juventud en hacerla antes apta para recibir la formación? El tornero desbasta el tronco antes de tornearlo. El herrero ablanda el hierro antes de forjarlo. El tejedor limpia, lava y carda la lana antes de hilarla y tejerla. El zapatero extiende y pule el cuero antes de coser el zapato. Y razonando de un modo semejante, ¿qué preceptor prepara al discípulo antes de sus lecciones, haciéndole apetecer la cultura
y apto para ella, y por lo tanto sometido a él en todo, cada uno casi como le encuentra le acomete. Luego le tornea, después le forja, le peina, le teje, enseguida le aplica sus reglas y quiere que al momento esté pulimentado y brille. Y si esto no ocurre tan pronto como se desea, ¿y cómo va a suceder? Digo yo, se indigna y enfurece. Y aún nos asombramos de que haya quienes aborrezcan y huyan esta enseñanza, mas debiéramos admirarnos de que haya quien la pueda aguantar. 18. Viene aquí, muy a punto, la ocasión de decir alguna cosa acerca de la diferencia de los ingenios. Esto es, que unos son agudos y otros obtusos, unos blandos y dúctiles y otros duros y quebradizos, algunos ávidos de las letras y otros más aficionados a las cosas mecánicas. Y de esta última doble especie, en los tres modos anteriores resultan 6 temperamentos de los ingenios. 19. En primer lugar están los agudos, ávidos y dúctiles. Estos son los únicos entre los más aptos para los estudios, a quienes no hay más que suministrar el manjar de la sabiduría y crecen como una vigorosa planta. Solamente hay que proceder con prudencia, para no permitirles ir más deprisa de lo conveniente, a fin de que no decaigan prematuramente y se tornen estériles. 20. Otros son agudos, pero lentos, aunque complacientes. Estos solo necesitan espuela. 21. En tercer lugar están los agudos y ávidos, pero bruscos y tosudos. Estos son corrientemente odiados en las escuelas y muchas veces no se tiene esperanza de sacar nada de ellos. Sin embargo, suelen resultar hombres grandes si se les educa con acierto. La historia nos señala el ejemplo de Temístocles, el gran jefe de los atenienses, que cuando joven era de un ingenio brusco, tanto que hizo exclamar a su preceptor: «Niño, no has de tener término medio, serás un gran bien para la república o un gran mal». Y como algunos se maravillasen después de sus cambiadas costumbres, solía decir: «Los potros indómitos suelen salir buenos caballos si se les adiestra rectamente». Así ocurrió con Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno. Viendo Alejandro que su padre Filipo desechaba por inútil un caballo en extremo indómito, que no aguantaba sobre su lomo a ningún jinete, exclamó: «¿Qué caballo pierden por no saberle dominar?». Y habiendo manejado aquel caballo con gran arte, sin látigos consiguió que, no solo entonces, sino siempre, fuera su cabalgadura, y no puede hallarse en todo el orbe un caballo más generoso y más digno de tan insigne héroe. Plutarco, que nos refiere a esta historia, añade: «Este caballo nos enseña que muchos ingenios que nacen despiertos perecen por culpa de su educador, que convierten a los caballos en asnos porque no saben gobernar a los rectos y libres». 22. En cuarto lugar se hallan los que son simpáticos y ávidos de aprender, pero tardos y obtusos. Estos pueden, desde luego, seguir los pasos de sus compañeros, y para que les sea posible hay que condescender con su debilidad, no imponiéndoles nada con severidad ni exigiéndoselos con dureza. Más bien hay que tener una tolerancia benigna en todo, estimulando, apoyando y levantando su espíritu para que no decaigan. Ciertamente estos tardarán más en llegar a la meta, pero llegarán más formados, como acaece con los frutos tardíos. De igual modo que un sello se imprime difícilmente en el plomo, pero persiste durante más tiempo, así también estos jóvenes son a menudo más tenaces que los de ingenio despierto, y con dificultad dejan perder las cosas una vez que las aprendieron, por todo lo cual no se debe alejarlos de las escuelas. 23. El quinto grupo es el de los obtusos, que al mismo tiempo son indolentes y perezosos, los cuales, a pesar de todo, pueden ser corregidos con tal de que no haya en ellos pertinacia. Pero este es un trabajo que requiere mucha prudencia y paciencia extraordinaria. 24. En último lugar están los obtusos y, además de torcida y malvada índole, perdidos la mayor parte de las veces. Es cierto que en la naturaleza encontramos antídotos para los venenos y que un racional y adecuado cultivo hace fructífera las plantas que eran estériles. Y por ello no hay que desesperar en absoluto de que estos casos tengan remedio, sino que debemos intentar corregir y extirpar la pertinacia. Si no se consigue, habrá que arrojar el torcido y nudoso leño, del que no podemos esperar hacer un mercurio. No es prudente cultivar ni tocar la tierra podrida, dice Catón. No obstante, apenas hallarás entre millares un ingenio de tal naturaleza y de tamaña degeneración, lo cual es un testimonio elocuente de la bondad de Dios. 25. Todo lo dicho se condensa en la frase de Plutarco:
Nadie tiene en su mano disponer cómo han de nacer los hijos, pero es facultad nuestra que se hagan buenos con una recta educación. Debemos fijarnos bien, dice facultad nuestra. En verdad, el arboricultor puede obtener un árbol de cualquier raíz viva si emplea racionalmente su arte en la plantación. 26. En los 4 párrafos que siguen vamos a demostrar que con un solo y mismo método se pueden instruir y formar una juventud de índole tan diversa como queda enunciado. 27. Primeramente, todos los hombres han de ser encaminados a los mismos fines de ciencia, costumbres y santidad. 28. En segundo lugar, todos los hombres, sea cualquiera la diferencia que presenten en sus cualidades, tienen una única e igual naturaleza humana dotado de los mismos órganos. 29. Tercero, la expresada diversidad de cualidades no es sino exceso o defecto de la armonía natural, de igual modo que los excesos morbosos del cuerpo son húmedos o secos, ardientes o helados. Por ejemplo, la viveza de ingenio no es otra cosa que una cierta sutilidad y agilidad del espíritu en el cerebro que, recorriendo con rapidez los sentidos, conoce velozmente las cualidades de las cosas. Y acontece que esta agilidad, si no se cohíbe de alguna manera, llega a desparramar el espíritu, debilitando o embotando el cerebro. Por esto vemos con alguna frecuencia que los ingenios precoces suelen ser arrebatados por prematura muerte o agotados caen en la estupidez. El ingenio tardo, por el contrario, procede de una viscosa gordura y obscuridad del espíritu en el cerebro que necesita ser despejado e iluminado mediante una más insistente excitación, la petulancia y la tosudez, que son sino la excesiva firmeza del corazón en no ceder que debe y puede quebrantarse con la disciplina, que es la indolencia más que una excesiva laxitud del corazón que necesita vigorizarse, por lo cual, así como la mejor medicina para el cuerpo no es aquella que opone remedios contrarios, porque entonces excita mayor violencia, sino la que procura compensar los efectos contrarios para que nada falte por un lado ni sobre por otro. Así el remedio más a propósito para los vicios del entendimiento humano será un método tal que los excesos y defectos del espíritu se compensen y se ordenen todas las cosas a la consecución de la mayor armonía y concierto. Con este propósito, nuestro método está adaptado a los entendimientos intermedios, que son siempre el mayor número, sin que falten recursos para contener y sujetar a los más vivos, a fin de que no se malogren prematuramente, ni estímulos y aguijones para excitar a los más tardos. 30. Por último, es más fácil atender a los aludidos excesos y defectos del espíritu cuando son recientes. Así como en la milicia se mezclan los bisoños con los veteranos, los débiles con los robustos, los torpes con los ágiles, se les manda pelear bajo las mismas banderas y regirse por los mismos preceptos mientras dispuestas las tropas se desarrolla la batalla. Pero una vez conseguida la victoria, cada uno persigue al enemigo hasta donde quiere y puede, y hace el botín a su albedrío. Así conviene proceder en esta milicia literaria, que los tardos se mezclen con los ligeros, los obtusos con los más sagaces, los tosudos con los débiles, y se gobiernen por los mismos principios y ejemplos, mientras tienen necesidad de guía. Una vez que hayan abandonado la escuela, cada uno sigue el restante curso de sus estudios con la actividad y denuedo que pueda. 31. No solamente respecto al lugar debe entenderse la mezcla de que hablamos, sino especialmente en lo tocante al mutuo auxilio, es decir, que el maestro encomiende al que vea más despierto el cuidado de instruir a 2 o 3 más tardos, aquel en el que observe un buen natural, el de vigilar y regir a otros de peor índole. Así se proveerán a unos y otros, atendiendo desde luego el profesor para que todo se haga conforme a los dictados de la razón, pero ya llegará tiempo de explicar esto. Capítulo 13. El fundamento de la reforma de las escuelas es procurar el orden en todo. 1. Si consideramos qué es lo que hace que el universo, con todas las cosas singulares que encierra, se mantenga en su propio ser, notaremos que no hay otra cosa sino orden, que es la disposición de las cosas anteriores y posteriores, superiores e inferiores, mayores y menores, semejantes y diferentes en el lugar, tiempo, número, medida y peso a cada una de ellas debido y adecuado. De aquí que alguno, con acierto y elegancia, haya llamado al orden el alma de las cosas. Lo que está ordenado conserva su estado e incólume existencia mientras mantiene ese orden. Si el orden falta, desfallece, se arruina, se cae. Múltiples ejemplos de la naturaleza y de las artes lo prueban.
Veamos. 2. ¿Qué es lo que hace, pregunto yo, que el mundo sea tal y perdure en toda su plenitud? Pues es realmente que cada criatura se contiene dentro de sus límites conforme al mandato de la naturaleza. Y por este respeto del orden particular se conserva el orden de todo el universo. 4. ¿Qué induce a las abejas, hormigas y arañas a ejecutar obras de tanta sutileza que en ellas se encuentra el ingenio del hombre, más que admirar que poder imitar? Nada más que la destreza innata para guardar en todas sus operaciones el orden, número y medida. 5. ¿Qué hace que el cuerpo del hombre sea un órgano tan maravilloso que sea capaz de infinitas acciones, aún sin estar dotado de instrumentos infinitos? Es decir, que con los pocos miembros de que está formado pueda ejecutar obras de admirable variedad sin encontrar que falte algo o que debiera ser de otro modo. Es el resultado de la sapientísima proporción de todos los miembros, tanto entre sí como en conjunto. 6. ¿Qué es lo que hace posible que un solo entendimiento de que estamos dotados sea suficiente para gobernar al cuerpo y proveer a tantas acciones al mismo tiempo? No es otra cosa sino el orden en virtud del cual todos los miembros están enlazados por vínculos perpetuos y han de obrar en consonancia con el primer movimiento que procede de la mente. 7. ¿Qué hace que un solo hombre, sea rey o emperador, pueda gobernar a pueblos enteros? Que siendo tantas intenciones como cabezas, todas sirvan a la intención de aquel solo y que necesariamente, si él administra bien, sean bien administradas todas las cosas. El orden, solamente el orden, mediante el cual, unidos todos por los vínculos de las leyes y de los deberes, unos pocos están próximos a aquel único moderador para ser regidos inmediatamente, aquellos a otros, y así consiguientemente hasta el último, a semejanza de la cadena en la que un eslabón arrastra a otro, de manera que movido el primero se muevan los demás, y parado el primero se detengan todos los restantes. 8. ¿Cuál fue la causa mediante la cual Hieran pudo solo él trasladar del lugar a su árbitro, aquella ingente mole que habían intentado en vano mover tantos cientos de hombres? Una pequeña máquina verdaderamente ingeniosa compuesta de cilindros, poleas y cuerdas, de tal modo que unos elementos ayudasen a los otros para obtener la multiplicación de las fuerzas. 9. Los terribles efectos de las fulminantes bombardas con las que se cuartean los muros, se derrumban las torres y se destrozan los ejércitos, no provienen sino de un cierto orden de las cosas y la aplicación de los elementos activos a los pasivos, esto es, la adecuada mezcla de nitro con el azufre, el uno frío y el otro ardiente, la debida proporción de la máquina o bombarda, la suficiente dotación de pólvora y balas, y por último, la sabia dirección hacia el objeto. Si falta alguna de estas condiciones, todo el aparato será inútil. 10. ¿Qué es lo que da la perfección al arte tipográfico que permite multiplicar los libros con rapidez, elegancia y corrección? En realidad el orden es esculpir, fundir y pulimentar los tipos de bronce de las letras, distribuirlos en las cajas, componerlos según la escritura, meterlos en la prensa, etc. Y preparar el papel, macerarle, extenderle, etc. 11. Y para referirnos también a la mecánica, ¿por qué el carro, esto es, un poco de madera y hierro, pues de ello se compone, sigue tan rápidamente a los caballos, a él uncidos, y presta tan grande utilidad para transportar personas y cargas? Nada hay en ello sino una ingeniosa coordinación de la madera y el hierro en ruedas, ejes, lanzas, yugos, etc. Roto o estropeado uno de ellos, la máquina queda inservible. 12. ¿Por qué los hombres se entregan al furioso mar, embarcados en frágil leño, llegan hasta los antípodas y retornan salvos? Solo por la ordenada disposición en la nave de quilla, mástiles, antenas, velas, remos, timón, áncoras, brújulas, etc. Perdido algo de lo cual sobreviene el peligro de las olas, el naufragio y la muerte. 13. ¿Cuál es la causa en el instrumento de medir el tiempo, el reloj, de que el hierro diversamente colocado y engranado produzca movimientos espontáneos, marque armónicamente los minutos, horas, días, meses y hasta años, no solamente mostrando a la vista, sino indicándolo a los oídos y aún señalándolo en medio de las tinieblas? ¿Por qué tal instrumento despierta al hombre a la hora que éste desea y hasta puede encender una lámpara para que al despertar vea desde luego la luz?
¿Por qué marcando el turno de los fastos y efemérides puedes señalar los novilunios y penilunios, todos los cursos de los planetas y los eclipses de los astros? ¿Qué habrá digno de admiración si esto no lo es? ¿Cómo un metal, cosa tan inerte por sí, puede producir movimientos tan naturales, constantes y regulares? Por ventura, antes de su descubrimiento, no sería tenido por tan absurdo e imposible como el afirmar que los árboles podían andar y las piedras hablar. Sin embargo, nuestros ojos son testigos de que ocurre como hemos dicho. 14. ¿Hay acaso para ello alguna oculta fuerza? Ninguna en absoluto, sino el orden manifiesto que aquí domina, una disposición tal de todos cuantos elementos la integran, en su exacto número, medida y orden, que cada uno de ellos tiene fin determinado y para este fin los adecuados medios y preciso empleo de estos medios, una escrupulosa proporción de unos y otros y la debida coherencia entre cada uno de ellos con su correlativo y mutuas leyes para comunicar y devolver la fuerza. Así marcha todo, tan exactamente como un cuerpo vivo animado por su propio espíritu. Pero si algo se descompone, rompe, quiebra, retrasa o tuerce, aunque sea la más pequeña rueda, el más insignificante eje, el más diminuto clavo, al menos separa o hace con error todas sus indicaciones. De un modo evidente se demuestra aquí que todas las cosas dependen de un único orden. 15. No requiere otra cosa el arte de enseñar que una ingeniosa disposición del tiempo, los objetos y el método. Si podemos conseguirla, no será difícil enseñar todo a la juventud escolar, cualquiera que sea su número, como no lo es llenar mis pliegos diariamente de correctísima escritura, valiéndonos de los útiles tipográficos, o utilizando el artificio de Arquímedes trasladar casas, torres o cualquiera otros pesos, o embarcados, atravesar el océano y llegar al nuevo mundo. No han dejado de marchar las cosas con menor facilidad que marcha el reloj de pesas bien equilibradas, tan suave y naturalmente como suave y natural es el movimiento de dicha máquina, con tanta certeza, por último, como puede tenerse con instrumento tan ingenioso. 16. Intentemos, pues, en nombre del Altísimo, dar a las escuelas una organización que responda al modelo del reloj, ingeniosamente construido y elegantemente decorado. Capítulo 14. El orden que establezcamos para las escuelas debemos tomarlo de la naturaleza y ha de ser tal que ninguna clase de obstáculos pueda alterarle. 1. Comencemos, en nombre de Dios, a investigar sobre qué, a modo de roca inmóvil, podemos establecer el método de enseñar y aprender, y al procurar los remedios para los defectos naturales, no debemos buscarlos en otra parte, sino en la misma naturaleza. Es realmente cierto que el arte nada puede si no imita a la naturaleza. 2. Pondremos algunos ejemplos. Vemos a un pez nadar en el agua. Es un acto natural en él. Si el hombre quiere imitarle, tiene necesariamente que emplear instrumentos y ejecutar operaciones semejantes. Utilizar los brazos a modo de aletas y los pies en lugar de cola, moviéndolos como el pez agita sus aletas. Las embarcaciones solamente pueden construirse respondiendo a la misma idea. En lugar de las aletas están los remos o la vela y en vez de la cola el timón o gobernalle. Observa a las aves volar por el aire. Lo hacen por naturaleza. Cuando Dédalo quiso imitarlas, tuvo que emplear y mover unas alas capaces de sostener cuerpo tan pesado. 3. El órgano de emisión de sonidos en los animales es una arteria áspera, formada de anillos cartilaginosos con la laringe encima, a modo de llave, y por la parte inferior dotada de un fuelle que emite el aire, el pulmón. A su semejanza se construyen las flautas, gaitas y los demás instrumentos músicos neumáticos. 4. El rayo, que sale del fragor de las nubes y lanza fuego y piedras, es nitro encendido con azufre. A imitación suya se compone el nitro y azufre, ese polvo ígneo que, inflamado y lanzado por las escopetas, produce parecidos truenos, relámpagos y rayos. 5. Se ha observado que el agua busca la igualdad de superficie, aun en vasos de doble orificio separados por cualquier distancia. Se han ideado distintos acueductos por medio de tubos, de manera que el agua, desde cualquier profundidad, ascienda a la altura deseada, siempre que por el otro lado descienda otro tanto. Esto es ingenioso, pero natural. Lo que así se hace es por el arte. El porqué está en la naturaleza. 6. Contemplaron los hombres el firmamento y observaron que giraba continuamente,
y que los diversos movimientos de los astros producían al mundo una grata variedad de tiempos, y se ideó con arreglo a tal modelo un instrumento que represente la diaria revolución del firmamento y mida las horas. Está compuesto de ruedas, no solo para que la una lleve a la otra, sino para que el movimiento pueda continuar sin fin. Fue necesario formar este instrumento con elementos movibles e inmovibles, como sucede en el mundo. Y en efecto, el lugar del primer elemento quieto del mundo, la Tierra, se colocaron aquí inmóviles las bases, columnas y esfera. En vez de las móviles esferas del cielo, varias ruedas. Como no fue posible ordenar a una cualquiera de las ruedas que girase y arrastrase en su movimiento a las demás, conforme al Creador dio a los astros luminosos el impulso para que se movieran ellos e hiciesen mover a los otros, hubo que tomar de la naturaleza la forma del movimiento, esto es, movimiento de gravedad o de libertad. O bien se aplicó al cilindro de la rueda primera un peso, que al caer, por su gravedad, hacía girar la rueda y con ella las demás. O bien se construía una lámina alargada de acero que, arrollada al cilindro, hacía girar a la rueda con su propensión a extenderse y soltarse, para que el movimiento no fuera rápido, sino lento y reposado, a semejanza del cielo. Se interponen otras ruedecillas, de las cuales la última, que solo tiene 2 dientes, suena con movimiento recíproco, acercándose y apartándose de la luz, haciendo veces de los días y las noches. En aquella parte, que debe dar exactamente la señal de la hora o de los cuartos, se dispone unos ingeniosos pestillos que se abren cuando es preciso y se cierran en caso necesario. De igual modo que la naturaleza, mediante el movimiento de las esferas celestes, dividida en meses, trae y aleja el invierno, la primavera, el verano y el otoño. 7. De todo esto se deduce que ese orden que pretendemos que sea la idea universal del arte de aprender y enseñar todas las cosas, no debemos ni podemos tomarle de otra parte que no sea de la enseñanza de la naturaleza, organizado cuidadosamente. Tan suave y naturalmente se desarrollará lo artificial como suave y naturalmente fluye lo natural. Con sabiduría, dice Cicerón, nunca erraremos si llevamos a la naturaleza por guía. No se puede errar en modo alguno. Así lo esperamos también nosotros. Y observando los procedimientos que sigue la naturaleza en sus operaciones, intentaremos proceder de manera semejante. 8. Pudiera oponérsenos a nuestra esperanza, con tanto empeño defendido, el aforismo de Hipócrates. Esto es, la vida es breve y el arte duradero. Las ocasiones pasan con rapidez, la experiencia es dudosa y difícil el juicio acerca de las cosas. En lo cual reseñan las 5 causas por virtud de las cuales son tan pocos los que llegan a la cumbre de la ciencia. A saber, 1. La brevedad de la vida, que hace que a menudo seamos arrebatados en la misma preparación de la vida. 2. La extensa y difusa multitud de cosas que se someten a la consideración de nuestro espíritu, por lo que es sumamente laborioso encerrar todas en nuestro entendimiento. 3. La falta de ocasiones de aprender las buenas artes, o su rápida desaparición si alguna vez se nos presentan, pues los años de la juventud, que son los más a propósitos para el cultivo de la inteligencia, transcurren la mayor parte de las veces en medio de diversiones. La edad siguiente, como todas las cosas de los mortales, presenta más ocasiones para vanidades que para serias ocupaciones. Y si llega a ofrecerse alguna ocasión, huye antes de que pueda ser aprovechada. 4. El embotamiento de nuestro entendimiento y la oscuridad del juicio, que motiva muchas veces que nos detengamos en la corteza sin penetrar hasta la médula de las cosas. 5. Por último, si alguno, a fuerza de larga observación y repetidos experimentos, quisiera conocer las verdaderas esencias de las cosas, hallará que es trabajoso en extremo a la vez que dudoso e incierto. Verdaderamente es fácil que puedan escaparse muchas cosas en tan grande y sutil complicación de ellas. Con un solo error que se admita, toda la observación adolece de incertidumbre. 9. Si todo lo que acabamos de decir es exacto, ¿cómo nos atrevemos a prometer un camino tan universal, verdadero, fácil y sólido para los estudios? Respondemos. La experiencia demuestra que es exactísimo lo dicho, pero también atestigua la experiencia, con razones que pueden hallarse remedios eficaces para los mencionados obstáculos. Estos fueron establecidos por Dios, sapientísimo árbitro de las cosas, para nuestro bien. Luego, con prudencia, podrán convertirse en beneficio nuestro. Él nos otorgó verdaderamente
un corto espacio de existencia, porque ya en nuestra corrupción no sabemos emplear rectamente la vida, pues si muriendo al nacer y pendiente el fin del principio nos entregamos, sin embargo, a las vanidades, ¿qué ocurriría si tuviéramos ante nosotros centenas o millares de años? Por eso tuvo a bien concedernos Dios el solo espacio de tiempo que estimó suficiente para que pudiéramos prepararnos a otra vida mejor. Para este fin es lo bastante larga si sabemos utilizarla. 10. Dios quiso también en beneficio nuestro que las cosas fuesen muchas, con el fin, sin duda, de que hubiere mucho que nos ocupase, ejercitase e instruyese. 11. Quiso que las ocasiones pasasen raudas, con cabello solo en la frente, para que advertido esto, intentemos cogerlas por donde puedan cogerse. 12. Los experimentos inciertos, para que se requiera atención y tengamos necesidad de desentrañar las cosas con mayor esfuerzo. 13. Por último, el juicio de las cosas difícil, para que se aguce la diligencia y resolución de conocerlas. Esto con el fin de hacer, con mayor satisfacción nuestra, más patente la sabiduría de Dios, extendida secretamente en todas las cosas. Si todo se entendiese fácilmente, dice Agustín, ni la verdad se buscaría con empeño, ni se hallaría con placer. 14. Hemos, pues, de ver cómo podrán, Dios mediante, removerse los obstáculos que la providencia nos opuso exteriormente con el fin de estimular nuestra industria. No podrán salvarse de otro modo que, uno, con la prolongación de la vida, para que sea suficiente el camino emprendido. 2. La abreviación de las artes, para que correspondan a la duración de la vida. 3. La sujeción de las ocasiones, para que no se escapen inútilmente. 4. La apertura del entendimiento, para que penetren las cosas con facilidad. 5. En lugar de la observación incierta, la determinación de un fundamento inmutable que no puede engañar. 15. Vamos pues a intentar inquirir valiéndonos de la naturaleza. Los fundamentos. De prolongar la vida para aprender todo lo necesario. De abreviar las artes para aprender más deprisa. De aprovechar las ocasiones para aprender con certeza. De afinar el juicio para aprender con solidez. Explicaremos cada una de estas cosas en capítulos diferentes, dejando para el último lugar el referente al modo de abreviar. Capítulo 15. Fundamentos de la prolongación de la vida. 1. En cuanto a la brevedad de la vida, pregunta Aristóteles con Hipócrates, reprochando por ello a la naturaleza. ¿Por qué se ha otorgado a los ciervos, cuervos y otros brutos seres un espacio de vida tan extenso, y en cambio se contiene dentro de reducidos límites la vida del hombre, nacido para muy elevados fines? Pero sabiamente responde Séneca, no recibimos breve la vida, sino que la hacemos, y no somos escasos de ella, sino pródigos. La vida es larga si sabes usarla, y en otro lugar, bastante larga es la vida y nos ha sido ampliamente otorgada para el cumplimiento de grandes cosas, si se emplea bien. 2. Y si esto es cierto, como lo es culpa nuestra el que la vida no nos sea suficiente para la ejecución de grandes cosas, puesto que sin duda alguna prodigamos nosotros mismos la vida destrozándola en parte, con lo que hacemos que se extinga antes de su término natural y gastando el resto en cosas de ningún valor. 3. Muy acertadamente escribe un insigne autor, Hipólito Guarinonio, y lo prueba con argumentos, que el hombre de temperamento endeble tienen sí vitalidad para llegar al 60º año, y aquellos de complexión más fuerte son capaces de vivir 120 años. Si algunos mueren antes de estos límites, ¿quién ignora que muchos mueren en la infancia, adolescencia y virilidad? Es por culpa de los mismos hombres, que con sus excesos o la negligencia de los cuidados de la vida comprometen su salud y aún la de sus hijos y aceleran su muerte. 4. Esta misma duración tan limitada de la vida, 50, 40, 30 años, puede servirnos para las mayores cosas si sabemos emplearla rectamente. Nos lo prueban los ejemplos de aquellos que llegaron antes de la plenitud de su virilidad a lo que otros no pudieron conseguir a pesar de su larguísima existencia. Alejandro Magno murió a los 33 años, siendo no solamente instruido en las letras de un modo maravilloso, sino vencedor del mundo entero, al que subyugó no tanto por la fuerza de las armas como por sus sabios consejos y admirable rapidez para ejecutar las cosas. Juan Pico de la Mirándola no llegó siquiera a la edad de Alejandro, y se elevó tanto en el estudio del conocimiento de todas las cosas que el ingenio del hombre puede comprender, que fue considerado como un milagro del siglo. 5. Y para no tomar el ejemplo de otra parte,
El mismo Jesucristo, nuestro Señor, solo vivió sobre la tierra 34 años y llevó a cabo la magna obra de nuestra redención, sin duda para darnos ejemplo, pues todas sus obras son místicas, de que cualquiera que sea la edad que alcance el hombre, es suficiente para preparar el refugio de la eternidad. 6. No puedo por menos de citar aquí las hermosas frases de Séneca en este sentido. He encontrado muchos, dice, propicios contra los hombres, contra Dios ninguno. Diariamente nos indignamos contra el hado, etc. ¿A qué viene querer salir tan deprisa de donde hemos de salir de todos modos? La vida es larga si está llena. Se llena cuando el alma procura su bien y se hace dueña de sí misma. En otro lugar, ten presente, Lucillo mío, que debemos obrar de manera que nuestra vida sea como las cosas preciosas, que no se manifieste mucho, pero que pese mucho. Midámosla por las acciones, no por el tiempo. Y luego, alabemos pues y coloquemos en el número de los felices aquel que gastó bien el tiempo que le correspondió, vio la verdadera luz, no fue uno más entre muchos, sino que vivió y floreció. Además, de igual modo que en la menor cantidad de cuerpo puede haber un hombre perfecto, así en el menor espacio de tiempo puede hallarse una vida perfecta. La edad figura entre las cosas externas. Me preguntas, ¿cuál es la mayor duración de la vida? Vivir hasta la sabiduría. El que a ella llega consigue un fin no larguísimo, sino máximo. 7. Dos son los remedios para nosotros y nuestros hijos, y por tanto las escuelas, que podemos aplicar a las quejas sobre la brevedad de la vida. Procurar en cuanto sea posible que 1. El cuerpo se defienda de las enfermedades y la muerte. 2. Preparemos nuestro entendimiento para administrar sabiamente todas las cosas. 8. Estamos obligados a defender nuestro cuerpo de las enfermedades y peligros. Primero, porque es la morada del alma y única en efecto, destruida la cual el alma se ve obligada a emigrar de este mundo. O si poco a poco se destroza, sufriendo ruina ya en una, ya en otra parte, ofrece a su huésped, el alma, una habitación incómoda. Hemos de procurar diligentemente conservar este tabernáculo del cuerpo si queremos encontrar agradable permanencia lo más duradera y cómodamente posible en este palacio del mundo, en el que hemos sido introducidos por la bondad de Dios. Segundo, porque el cuerpo no es solamente la morada del alma, sino su organismo, sin el cual no podemos oír, ver, hablar, ni hacer nada siquiera pensarlo. Porque como nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en el sentido, la mente toma de los sentidos los materiales de sus pensamientos, y la operación de pensar no se verifica sino por la sensación interna, esto es, por la especulación de las imágenes abstraídas de las cosas. De aquí resulta que lesionado el cerebro, se lesione la facultad imaginativa, y atacados por el mal los miembros del cuerpo quede afectada la mente. Cierto es, por tanto, aquello de que hay que procurar la mente sana en el cuerpo sano. 9. Nuestro cuerpo conserva toda su energía con una dieta moderada, acerca de lo cual diremos aquí muy poco, ya que este asunto compete al médico, valiéndonos del ejemplo de los árboles. El árbol necesita tres cosas para su perfecta existencia. 1. Humedad constante. 2. Transpiración frecuente. 3. Descanso alternativo. Necesita humedad porque si carece de ella se marchita y seca. Esta humedad debe ser moderada, pues prodigada con exceso hace que la raíz se pudra. De igual manera es necesario el alimento para el cuerpo. Si carece de él, perecerá de hambre y sed. Y tampoco debe suministrársele con exceso porque la potencia digestiva se recargará y fatigará. Cuanto más moderadamente se tome el alimento, con mayor seguridad y perfección se realizará la función digestiva. Por no atender ordinariamente a esto, mucha gente perjudica sus energías y su vida con el exceso de alimento. La muerte proviene de las enfermedades y las enfermedades de los malos humores. Estos se originan de la mala digestión, la cual tiene su causa en el exceso de los alimentos, porque cargando el estómago con más de lo que es capaz de digerir, tiene necesariamente que repartir por los miembros los jugos medio crudos, y de esto no puede menos de originarse la enfermedad. Muchos han muerto por la voracidad, pero el que se guarda prolongará su vida. 10. Para conservar el vigor de la salud, no hemos solo de procurar que el alimento sea moderado, sino también que sea sencillo. El hortelano no riega sus árboles, por muy delicados que sean, con vino ni leche, sino con el líquido común a todos los vegetales, el agua. Deben procurar los padres no acostumbrar a los desarreglos de la gula a sus hijos,
especialmente a los que están entregados a los estudios, o a ellos han de dedicarse, porque no en vano está escrito que Daniel y sus compañeros, jóvenes de sangre real, se hicieron con el uso de las legumbres y del agua más ágiles y corpulentos, y lo que es aún mejor, más inteligentes que todos los demás adolescentes que se alimentaban con regalo en la mesa del rey. Pero ya trataremos en otra parte de esto con más minuciosidad. 11. El árbol también necesita transpiración y vegetación frecuentes por los vientos, las lluvias y los fríos. De lo contrario, se marchita y seca fácilmente. Asimismo, es de absoluta necesidad para el cuerpo humano el movimiento y la agitación y ejercicios serios o recreativos. 12. Por último, tiene también el árbol necesidad de descanso durante determinados periodos. Es decir, no debe siempre estar produciendo semillas, flores y frutos, sino que a veces debe atender a sus operaciones internas, elaborar su savia y fortalecerse. Por esto quiso Dios que tras el estío viniese el invierno para proporcionar descanso a todo cuanto crece sobre la tierra y a la tierra misma. De igual modo que ordenó en su ley dejar descansar la tierra cada 7 años. Asimismo dispuso la noche para los hombres, y también los demás animales, a fin de que durante ella se reparasen las fuerzas gastadas en las fatigas del día, no solamente mediante el sueño, cuanto el reposo de los miembros. Aún en el breve intervalo de las horas hay que dar tanto al entendimiento como al cuerpo, alguna quietud para que nada se haga con violencia, que es contraria a la naturaleza. En medio de los trabajos diarios hay que procurar algún respiro, conversación, juegos, recreo, música u otras cosas parecidas que distraen los sentidos externos e internos. 13. Todo aquel que guarda estos 3 principios, nutrir su cuerpo con moderación, ejercitarle y dar ayuda a la naturaleza, conservará seguramente por largo tiempo su salud y vida, exceptuando los casos que puedan provenir de lo alto. Gran parte de la buena organización de las escuelas será la acertada distribución del trabajo y el reposo, o sea, de las labores y las vacaciones y recreo. 14. Hablemos del prudente empleo del tiempo destinado al trabajo. Parece corto y se dice fácilmente, 30 años, y sin embargo, se encierra en ellos muchos meses, muchos días, muchas horas. En tal espacio de tiempo se puede adelantar mucho con tal de moverse, aunque sea despacio. Veamos si no el desarrollo de los árboles, a los que no se ve crecer ni aun con la vista más sagaz, puesto que su crecimiento se verifica insensiblemente, pero después de algunos meses, ves que van creciendo. Al cabo de 30 años advierte su grande y total desarrollo. Igual se puede decir de nuestro cuerpo en cuanto a su estatura. No le vemos crecer, vemos que ha crecido. Los versos que siguen demuestran que no es otro el proceso que sigue nuestra mente para adquirir el conocimiento de las cosas. Aumenta un poco a lo poco y al poco añade un poquito. Así en breve tiempo reunirás un gran montón. 15. Fácilmente lo advierte el que conoce la fuerza del progreso. Mientras en el árbol sale cada año de cada una de sus yemas un solo tallo, durante los 30 años tendrá miles de ramas grandes y chicas e innumerables hojas, flores y frutos. Y ha de parecer imposible que la industria del hombre se extienda en cualquier longitud y latitud durante 20 o 30 años. Pensémoslo un poco. 16. El día natural tiene 24 horas, de las que divididas en 3 partes para el uso de la vida, 8 corresponden al sueño, otras tantas para los actos externos, cuidado de la salud, tomar los alimentos, vestirse y desnudarse, recreos honestos, conversaciones de amigos, etc. Y quedan otras 8 para los trabajos serios, que han de hacerse intensamente y sin desmayo. Semanalmente, dejando el 7º día íntegro para el descanso, se tendrán 48 horas dedicadas al trabajo y a cabo de un año 2495. ¿Qué cantidad no tendremos durante 10, 20 o 30 años? 17. Y si en cada hora aprendes ya un solo teorema de cualquier ciencia, bien una regla ingeniosa de operación, ya una sola historieta o sentencia, lo que es evidente que puede hacerse sin ningún trabajo. ¿Cuánto aumentará, pregunto yo, el tesoro de tu erudición? 18. Verdadero es lo que afirma Séneca. Bastante larga es la vida si sabemos emplearla. Y si toda se utiliza bien, es suficiente para la ejecución de grandes cosas. En esto estriba todo, en que conozcamos el arte de utilizarla bien, y esto es lo que hemos de investigar.